Quiero, hermano, que vaya con su Biblia, por favor, a el Salmo capítulo 45, versículo 13 y 14. Allí vamos a estar hoy día. Y de alguna manera, también resumiendo un poco lo que estuvimos conversando el fin de semana pasado, dando respuesta a lo que estamos estudiando, a cuál es el fin principal del hombre. Y cuando hablamos de el fin principal del hombre, estamos hablando de aquel hombre que conoce a Dios, que conoce el Evangelio y que conoce su palabra. Y hemos respondido que el fin principal es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Estuvimos algunas semanas, meses diría, hablando de cómo glorificar a Dios, porque glorificar a Dios es más que levantar las manitos y decir gloria a Dios. Glorificar a Dios tiene que ver con toda una vida que ha sido dedicada al servicio y al disfrute de lo que Dios ha establecido en su palabra y en la manera como nosotros podemos poner en práctica esa palabra, es lo que también va a permitir que el nombre del Señor sea glorificado. La semana anterior estuvimos hablando de el fin principal del hombre, que como es gozar de Dios para siempre. Y hablamos del goce en esta vida, que el hecho de tener una esperanza, el hecho de tener una esperanza plena en el Señor, de que un día estaremos con Él por toda la eternidad, eso también a nosotros nos llevaba a reflexionar cómo debemos gozar de Dios mientras estamos en esta vida. Y tomamos algunos ejemplos claros y algunos textos bíblicos, como era el Salmo, ¿verdad? Aquel Salmo maravilloso que dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo yo en la tierra. Y leímos varias traducciones, varias versiones, que al final terminan enseñándonos que si tenemos a Dios allá como aquel protector, y si tenemos a Jesús como nuestro hermano mayor, entonces nada de lo que está sobre la tierra tiene el mismo valor o el mismo nivel al ser puesto al lado del Señor. Siempre el Señor, siempre nuestra relación con Él va a ser más importante que cualquier cosa que nosotros podamos lograr sobre la faz de la tierra. Nuestra comunión con el Padre, nuestra comunión con Jesucristo, dijimos que son cosas y situaciones que son impagables, que no las podemos adquirir de otra manera sino a través de los medios de gracia. Y si hay algo donde la iglesia tiene que en este tiempo, hermanos, comenzar a echar mano, es a través de los medios de gracia. Y los medios de gracia son un poquito olvidados a veces en la iglesia, pero es lo que a nosotros, hermanos, nos sostiene en una relación directa con Dios. Una relación directa y una relación muy clara con Dios son los medios de gracia, como dijimos, la oración, el poder de la palabra de Dios, los sacramentos, el congregarse con los demás hermanos, el pertenecer, el ser parte de una familia, son medios que Dios nos ha regalado y que la iglesia los ha practicado por los siglos, y es lo que de alguna manera ha sostenido la vida de iglesia. Así que estamos viendo aquello y hemos comprendido qué maravilloso es poder disfrutar del Evangelio, y viendo también que muchas veces el Evangelio es blasfemado. Muchas veces la gente habla mal del Evangelio, habla mal de las iglesias. ¿Por qué? Porque la calidad de cristiano que nosotros demostramos ser no va de acuerdo con lo que nosotros realmente deberíamos ser. Y dijimos que servir al Señor debe ser toda una delicia. Servir al Señor debe ser todo un privilegio y no debe verse como una carga impuesta. Usted no debería estar el domingo por la mañana aquí como una responsabilidad que usted tiene. Usted no debería estar el domingo por la mañana aquí con una imposición que usted tiene, porque si no el lunes le van a estar llamando por teléfono. Sino que usted debiera estar en la casa del Señor cada domingo como una muestra de gratitud, como una muestra de devoción a Dios, como algo que usted realmente necesita, como lo decía el salmista David: mi alma tiene sed de Dios vivo.
cuando vendré, decía él, y me presentaré delante de Dios, anhelando el momento en el cual él iba a reencontrarse con su Creador. Y hoy día vamos a ver un poco, hermano, así a modo de pinceladas, lo que es el goce de Dios en la vida venidera, porque eso sí tiene mucha importancia. Los mortales aquí, la Biblia dice, a los más robustos a los 75 años, pero después de eso, ¿qué? ¿Qué hay después de eso? ¿Cómo nosotros nos estamos preparando para eso? 75, 80 años aquí pasan muy rápido, hermanos. Algunos ya vamos en la mitad de lo que la Biblia nos promete. Otros ya están en 3/4 de lo que la Biblia le promete. Preocúpense los que van ahí en 3/4. Y otros van entrando en 1/4 de su edad, de lo que la Biblia dice, a los más robustos, a los 80 años. Bueno, siempre hay un margen a eso, ¿verdad? Porque hemos tenido que despedir hermanos que tienen sobre 100 años. Pero eso todo depende, ¿verdad?, de la soberanía de nuestro Dios. Así que quiero que vaya con su Biblia al Salmo 45, dije, versículo 13 y 14. Yo le leo la Nueva Traducción Viviente. La novia, una princesa, luce gloriosa en su vestido dorado. Con sus hermosas vestiduras la llevan ante el rey, acompañada por sus damas de honor. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, y con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Dijimos que el fin principal del hombre es gozar de Dios para siempre, tanto en esta vida como en la vida venidera. Si nosotros no disfrutamos y si nosotros no gozamos de Dios aquí mientras estamos vivos, entonces ¿cómo pretendemos estar y cómo pretendemos gozar de Él por toda una eternidad? Pero el pleno goce de Dios en el cielo ha de tener gozo y ha de tener algo previo y antecedente, que es el hallarnos en un estado de gracia. Debemos tener conformidad con Él en la gracia antes de poder tener comunión con Él en la gloria. Debemos tener conformidad en su gracia, en lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. La gracia del Señor, hermanos, es tan maravillosa y se ha manifestado de una manera gloriosa en nuestra vida. ¿Quién hubiera pensado alguna vez que nosotros hubiéramos podido cambiar? ¿Quién hubiera pensado o quién hubiera puesto, por así decir, como dicen literalmente en Chile, sus manos al fuego por alguno de nosotros, cuando nosotros sin Cristo no valíamos absolutamente nada? Muertos, dice la Biblia, en vuestros delitos y muertos en vuestros pecados. Pero la gracia, hermanos, se manifestó de tal manera que fue un regalo de Dios para nosotros. Y la salvación ha llegado como resultado de esa gracia, no por obras, dice la Biblia. No es por nuestras obras que hayamos hecho, no es por lo que nosotros hayamos planeado, sino que solo por la gracia y la misericordia del Señor. Así que tenemos que hallarnos en un estado de gracia. Debemos tener conformidad con Él en la gracia antes de poder tener comunión con Él en la gloria. Enamorarnos de esa gracia. Disfrutar, vivir de esa gracia. Cuando nos congregamos, hermanos, qué maravilloso es el poder sentir la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. La gracia de Dios sobre aquellos que ministran alabanza, la gracia de Dios sobre aquellos que levantan una oración, la gracia de Dios sobre aquellos que nos enseñan la palabra cada día. Es maravilloso vivir, hermanos, y movernos en medio de un entorno donde la gracia de Dios está presente y no solo la fuerza o la sabiduría humana, sino que a través de la gracia del Señor alcanzamos la salvación. La gracia y la gloria están conectadas y encadenadas entre sí. La gracia precede a la gloria como el lucero del alba anuncia la salida del sol. Dios tiene, hermanos, que calificarnos. Dios tiene que prepararnos para el estado de bienaventuranza. Veamos qué dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Todo esto, hermanos, sobre la faz de la tierra, todos los años de nuestra peregrinación en esta tierra,
es una preparación para lo que va a ser nuestra eternidad. Es por eso que de alguna manera vamos a tener que enfrentar problemas, vamos a tener que enfrentar pruebas, vamos a tener que enfrentar dificultades, porque el hecho de ser cristiano no nos deja exento de absolutamente nada. Yo estoy absolutamente contrario a aquellos que enseñan como doctrina que nosotros somos intocables. Eso no es así. Eso no es así. Los padres puritanos y aquellos que han conservado, ¿verdad?, la santidad en la palabra, muchos de ellos sufrieron persecuciones. Muchos de ellos fueron muertos. Muchos de ellos fueron martirizados por causa de la palabra del Señor. Nosotros no podemos esperar menos que eso, hermano. Los tiempos han cambiado, estamos más modernizados. Hoy día no vamos a ser metidos en una hoguera, no vamos a ser lapidados en la plaza, pero sí hay una persecución intelectual contra la iglesia. Y ante eso nosotros tenemos, hermanos, que permanecer firmes. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios tiene que cualificarnos y prepararnos, hermano, para el estado de la bienaventuranza. Los borrachos, los maledicientes, no están listos para gozar de Dios en la gloria. El Señor no meterá a tales personas en su seno, y así la Biblia lo dice, ellos estarán fuera. Antes de que se nos pongan las vestiduras de gloria, tenemos que ser, como dice el Salmo que leímos, como la hija del Rey, gloriosos en nuestra morada interior. Es por eso que el apóstol Pablo nos llama, ahí en la carta a los Romanos, ¿verdad?, a ir siendo renovados y transformados en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué tanto en la iglesia? Porque es que tanto los predicadores siempre nos están llamando a la consagración. Porque los predicadores siempre nos están llamando a la santidad, nos están llamando a la consagración. Porque cada día que pasa es un día menos para presentarnos ante un Dios santo. ¿Cuántos saben que hoy tienen menos vida que ayer? Y mañana van a tener menos vida que hoy. Porque si hay algo real sobre la tierra, no es que usted vaya a ser millonario. Eso puede ser probable. Hay probabilidades que algunos se gane el quino, se gane el loto. Hay muchas probabilidades, pero son solo probabilidades. Hay probabilidades que alguno de sus hijos vaya a llegar a ser un doctor, un cirujano. Hay probabilidades. Todo en la vida es probable. Pero hay algo seguro. Y es que vamos a morir. Eso es algo real y absoluto. Y Pablo dice, bueno, si algunos todavía estarán vivos, dice, cuando el Señor aparezca, sus cuerpos van a ser transformados y van a ser glorificados. Pero si hay algo real, es que hoy día me queda menos vida que ayer y que mañana me va a quedar menos vida que hoy. Por lo tanto, tengo que tener una preparación. Y esa es la labor de los predicadores, hermano. Los predicadores están para eso en la congregación. Aquel que fue llamado por Dios para predicar, para enseñar a la congregación, tiene que preparar a la iglesia. ¿Para qué? Para su encuentro con el Rey. Como lo decía el Salmo, con unas vestiduras especiales. Eso está hablando, hermano, de nuestras acciones. Al igual que el rey Asuero hizo primeramente que se purificara y se ungiera a las vírgenes y que se las perfumara con suaves aromas. El libro de Esther, capítulo 2, verso 12, para que luego se las presentara ante el rey. En aquel tiempo, aquella época, no era cosa de llegar y como usted está, nomás se presenta ante el rey, sino que las damas, las doncellas, las vírgenes que eran presentadas ante el rey, tenían que de alguna manera tener una purificación, tenían que tener una preparación. Y eso también nos habla a nosotros hoy día como iglesia. Cuando venimos ante la presencia del rey, ¿cuál debe ser nuestra forma, nuestra actitud? ¿Debemos venir ante Él con arrogancia? ¿Podemos venir ante Dios con soberbia? Muy por el contrario, hermano. Debemos venir de manera muy humilde ante el Señor. ¿Encontró que dice Esther 2:12? Cuando llegaba el tiempo de que cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía esto, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. O sea, las preparaban un año completo para presentarlas ante el rey.
Ante ese tipo de lectura de enseñanza uno dice, wow. ¿Y nosotros cómo nos presentamos cada día ante el Rey? ¿Cómo nos presentamos domingo tras domingo en la casa del Señor? Muchas veces dejamos mucho que desear, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces somos irreverentes, porque muchas veces somos soberbios ante el Señor, porque muchas veces venimos y ni siquiera confesamos nuestros pecados. También nosotros, hermanos, debemos tener la unción de Dios y estar perfumados con los suaves aromas de las virtudes del Espíritu. Aquello que adorna nuestra vida es el Espíritu Santo. La gracia del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son los que adornan la vida del cristiano, como lo dice Gálatas. El fruto del Espíritu debe estar en cada uno de nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos debieran estar en la vida de cada uno de nosotros para cuando tengamos que presentarnos ante el Rey. Entonces no es algo, no, pastor, yo estoy listo, mañana me muero y me voy con el Señor. No es tan fácil. No cualquiera va a poder llegar y presentarse ante allá. Debemos estar preparados y para eso es que la iglesia tiene la labor, hermano, de enseñar a los hermanos a llamarlos a la santidad. Pablo fue claro cuando él dice ahí en su carta y le escribe a la iglesia en Roma de sus luchas que tenía con el pecado. No podemos pretender que una iglesia esté absolutamente de una manera, verdad, intachable ante Dios, porque siempre van a haber pecado en nuestras filas. Siempre van a haber uno que otro hermano que está cometiendo pecado, que está practicando el pecado, que ha caído en pecado. Y aún nosotros mismos luchamos diariamente con nuestra carnalidad. Pablo dijo, yo he hallado una ley en mis miembros que se rebela contra la ley, que lo bueno que yo quiero hacer no lo hago. ¿A cuánto a ustedes les pasa eso? Amén. Lo bueno que quiere hacer no lo hace y al final termina haciendo lo que tanto odia, lo que tanto aborrece. Así que debemos nosotros perfumarnos, hermanos, con suaves aromas de virtudes del Espíritu. Si usted necesita pedirle ayuda a alguien, es al Espíritu de Dios. Si necesitamos la ayuda y la intervención en nuestra vida, es del Espíritu Santo de Dios, porque humanamente no hemos podido cambiar. Humanamente hemos hecho compromisos, humanamente hemos hecho promesas y la hemos roto cada una de las que hemos hecho. Entonces, si hay algo que debemos nosotros depender hoy día y que debemos buscar es la ayuda del Espíritu Santo. Y luego podremos presentarnos delante del Rey del Cielo, divinamente calificados. De este modo, por la gracia, se nos llevará al monte de la visión para gozar de Dios para siempre. ¿Y qué es gozar de Dios para siempre? Sino beneficiarnos de un estado de felicidad. El hombre hoy día busca la forma. La mujer hoy día busca la manera de encontrar la felicidad en esta tierra, pero la verdad que la felicidad plena para nosotros va a ser cuando podamos estar en presencia de nuestro Dios. En presencia de nuestro Dios. Así como el cuerpo no puede tener vida si no está en comunión con el alma, esta tampoco puede poseer la bienaventuranza a menos que tenga íntima comunión con el Dios. Como decía un teólogo, Dios es sumum bonum, el bien supremo. Dios es el bien supremo para nuestra vida. Si hay algo que a usted le hace falta hoy día, es Dios. Repito, si hay algo que a usted, a su vida le hace falta, es Dios. Tiene casa, tiene vehículo, tiene una familia, tiene plata en el banco, tiene todo lo que cualquier persona quisiera tener. Pero aún así, en la soledad y en la intimidad, siente que algo le falta. No lo satisface el amor de los hijos, no lo satisface la fidelidad del esposo, no lo satisface los bienes materiales. ¿Por qué? Porque en usted hay eternidad. Y esa eternidad solamente la puede llenar Dios. Así que mira bien serio a que está a tu lado, dile, te hace falta Dios. Llene su vida de Dios. Piense en Dios. Actúe pensando en Dios. Que todo lo que haga, como dice Pablo, sea hecho, hermano, para la gloria de Dios. Dios es un bien universal. Las excelencias de la criatura son limitadas. Un hombre puede tener salud, pero puede querer belleza. Un hombre puede tener conocimiento, pero no puede tener alcurnia. Un hombre puede tener riquezas,
pero quisiera tener sabiduría. Pero en Dios, hermanos, se hallan todas las excelencias. Él es un bien acorde con todas las necesidades del alma. Repito, Él es un bien acorde con todas las necesidades del alma. David entendió bien eso, por eso Él dijo: yo fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque muchas cosas que Él podía conseguir en la tierra, aún así lo hacían sentir el deseo de Dios en su vida. Veamos por favor qué dice Lucas, capítulo 1, verso 69. Él es un bien acorde con todas las necesidades del alma, como lo es el sol para el ser humano, como lo es una rica herencia para aquel que está en necesidad, como lo es un cuerno de salvación. ¿Qué dice Lucas 1:69? Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Si hay algo que nosotros necesitábamos urgentemente, era un Salvador. Estábamos metidos en vicios. Estábamos metidos en pecados. Ni los ruegos de la madre, ni las reprensiones del padre, nada de eso nos hizo cambiar. Lo único que pudo transformar nuestra vida fue cuando apareció a nuestro encuentro un poderoso Salvador, en quien reside toda la plenitud. Lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 19. Vaya con su Biblia, Colosenses capítulo 1, verso 19. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Así que si hay algo que el hombre necesita, es a Jesús. Porque en Él habita toda la plenitud de lo que tú y yo necesitamos. Dios es un bien sin mezcla. No hay estado en su vida que no se halle, ¿verdad? En nuestra vida que no se halle mezclado. Por cada gota de miel siempre hay algo de problema y dificultad. Salomón fue un hombre que se entregó a la búsqueda de la piedra filosofal. Salomón se entregó a perseguir la felicidad aquí abajo en la tierra. Eclesiastés capítulo 1, verso 2. Él buscaba con afán su bienestar. Él buscaba con afán la felicidad. Pero mire lo que encuentra. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. O sea, todo lo que se pueda, se trate, se busque, se quiera conseguir, al final va a terminar siendo vanidad. Porque lo único que al hombre y a la mujer de Dios lo llena es la presencia de Dios en su vida y en todo lo que hace. Dios es perfecto. La dulzura es la flor. Dios es un bien que satisface el alma. El alma dice: ya tengo suficiente, estaré satisfecho. Dice el salmista cuando despierte a tu semejanza. Salmo capítulo 17, versículo 15, por favor. En cuanto a mí, veré su rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Se va a un momento cuando él sienta la satisfacción y es cuando esté en presencia del Señor. Así como puedes llevar a un hombre sediento a un océano de agua pura y él no querrá otra cosa sino beber de esa agua, porque su alma y su cuerpo físico tienen una gran sed. Si hay suficiente en Dios para satisfacer a los ángeles, ciertamente habrá bastante para satisfacernos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesita satisfacerse de esa presencia maravillosa. De su presencia brota continuamente nuevas alegrías. Y después de millones de años será tan deseable para las almas glorificadas como en el primer momento. En Dios, hermano, hay un deleite. En Dios hay un deleite de plenitud que satisface y que llena nuestra alma, hermano, de bien. Un bien deleitoso. El bien supremo, que puede extasiar el alma de aquel que lo necesita. Poseer un deleite arrebatador y el gozo profundo en cada una de nuestras vidas. Hoy día qué maravilloso es poder estar en la casa del Señor.
Poder cantar una alabanza, emocionarnos y poder sentir la presencia de Dios. Cuando esa alabanza es entonada, cuando las notas melodiosas suenan, ¿verdad? Y poder sentir la presencia de Dios es algo que nos fortalece y es algo que nos enriquece y que nos hace sentir tan especial. Imagínense lo que va a hacer. No solo sentir esas pequeñas jarras del Espíritu de Dios en nuestra vida, una herencia, es un anticipo de lo que vamos a vivir cuando estemos en presencia del Señor. Él debe extasiar el alma, poseer un deleite arrebatador de gozo para nosotros. El amor de Dios vierte en el Espíritu una dulzura infinita, inefable y llena de gloria. Si hallamos tanto deleite en Dios al contemplarlo simplemente por la fe. Veamos 1 de Pedro, capítulo 1, verso 8. Hay tanto deleite en contemplar a Dios a través de la fe. Es probable que nosotros y en esta vida jamás vayamos a tener una experiencia sobrenatural, como algunos dicen tener. Tal vez nunca vamos a ver un ángel, tal vez nunca vamos a ver caer un rayo que rebote allí, choque en la ampolleta, cae y se metió en mi corazón. Dice una cosa fantástica, algunos relatan. A lo mejor a nosotros no nos va a picar nunca ni un zancudo. No vamos a tener ese tipo de vivencias espirituales. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. ¿A quién amáis? ¿Alguno de ustedes ha visto a Dios? Yo nunca he visto absolutamente nada. Cuando estaba metido antes en el pentecostalismo decía, yo seré salvo porque nunca me pasa nada. No hablaba lengua, no danzaba, no hacía nada de lo que los demás hacían. Y me cuestioné muchas veces. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras alma? ¿A quién amáis sin haberle visto? Son pequeñas arras las que nosotros sentimos, hermanos, cuando nos congregamos y vemos a nuestros hermanos y juntos cantamos al Señor. Y nos vamos a casa renovados, nos vamos diferentes porque Dios algo hizo en nosotros. Imagínense cuando estemos en presencia del Señor. ¿Cuál no será el gozo que tendremos cuando le veamos cara a cara si los santos han encontrado tanto placer en Él mientras sufrían? ¿Cuánto gozo y deleite no experimentarán al verse coronados? Si muchos de ellos, los vimos hace algunas semanas atrás, muchos de nuestros mártires, muchos de los padres de la iglesia, muchos de los mártires, sufrían con gozo el martirio. Y muchos de ellos morían cantando, y muchos de ellos morían orando, y morían declarando la palabra de Dios. Si para ellos todo eso era parte del gozo y parte del placer de morir por la causa de Cristo, ¿cuánto más no debe ser para nosotros, hermanos? Con gozo y deleite, ¿no experimentarán al verse coronados? Si las llamas no son como lechos de rosas, ¿qué no será el recostarse en el pecho de Jesús? Ese sí que será un verdadero lecho de rosas. Dios es un bien superlativo, mejor que cualquier cosa con la que puedas compararlo. Mejor que la salud. Él es mejor que las riquezas. Él es mejor que el honor. Otras cosas mantienen la vida, pero Él da la vida. ¿Quién pudiera poner en la balanza algo juntamente con Dios? ¿Habrá alguno de nosotros esta mañana aquí que pueda poner en la balanza tal vez todo lo que tiene y al otro lado Dios? Estoy seguro hacia dónde se inclinaría su balanza. Siempre vamos a preferir a Dios. ¿Pasaría alguno una pluma contra una montaña de oro? ¿Pesaría alguno de ustedes una pluma contra una montaña de oro? Dios aventaja infinitamente a todo lo demás, más de lo que el sol pueda superar a la luz de una velita. Dios es un bien eterno. Daniel capítulo 7, verso 9 dice que Él es el anciano de días, que sin embargo jamás decae o jamás se envejece. Isaías capítulo 40 lo habla y lo dice muy bien. Él no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los muchachos se cansan, se fatigan y se caen, dice, pero los que esperan y confían en Jehová
levantarán nuevas fuerzas, recobrarán nuevas fuerzas como las águilas, porque Él no se cansa, hermanos, Él no envejece. Dios aventaja infinitamente a todo lo que usted se imagina, más de lo que el sol pueda superar a una pequeña velita. Dios es un bien eterno, que sin embargo jamás decae o envejece, porque el gozo que proporciona es eterno. Vea Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Él os ofrece, ¿verdad?, una corona incorruptible. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El alma glorificada estará, hermano, solazándose en Dios. Estará festejando su amor, bañándose en la luz de su semblante para siempre. Así leemos lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Del río deleitoso que sale de la diestra de Dios, que no se secará, pero que al mismo tiempo es un manantial que fluye para alimentarnos a nosotros. Salmo 36, 9, contigo está el manantial de la vida. Así que, querido hermano, Dios es el bien supremo que nosotros necesitamos. Y gozar de Él para siempre es la mayor felicidad que el alma es capaz de experimentar. Gozar de Él para siempre es la mayor felicidad que el alma es capaz de experimentar. Y a veces eso se logra y se produce algo contraproducente. Porque es que entonces sufrimos cuando un ser querido parte a la presencia del Señor, cuando debiéramos alegrarnos porque regresa a casa del Padre y porque ellos van a estar en una situación mejor que la que estamos cada uno de nosotros. Sea el fin principal de nuestra vida gozar de este bien supremo. Agustín, el escritor, escribió, contó hasta 288 opiniones de los filósofos con respecto a la felicidad. Imagínense, examinar 288 opiniones de los filósofos que hablaban de la felicidad. Pero todas se quedaban cortas. La exaltación más alta para un alma razonable es gozar de Dios para siempre. El cielo consiste en gozar de Dios. Vamos a lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, hablando de aquellos que van a estar vivos todavía, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El alma muchas veces tiembla como la aguja de una brújula y jamás se tranquiliza hasta que llega a Dios. Eclesiastés lo escribió muy bien, ¿verdad? El escritor allí cuando va relatando cómo es que nuestra vida se va deteriorando y hace un llamado y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque vendrán los días donde te va a comenzar a ocurrir esto y esto otro, y no vas a encontrar en ellos contentamiento, sino hasta cuando podamos estar ante el Señor. Necesitamos entender y prepararnos para este maravilloso estado de gracia, el cual, hermano, no debe entenderse de manera sensual. ¿Qué significa eso? No hemos de pensar que haya placer carnal alguno en el cielo. No sé si usted ha leído o sabe un poco acerca de lo que es los turcos. Ellos profesan una religión, los musulmanes, que ellos creen que el cielo es un lugar extasioso de placer. Y aquellos tipos que se ponen bomba y que se revientan y matan a muchos, ellos creen y juran que cuando ellos lleguen al más allá van a estar rodeados de mujeres y vino y un montón de cosas. Eso es lo que ellos creen. El cielo, hermano, no es un lugar donde vaya a haber algún placer carnal. Los turcos en el Corán hablan de un paraíso de placer donde tienen riquezas, abundancia y donde sirven vino tinto en cáliz de oro. Aunque el estado de gloria se compara con un banquete y se adorna con perlas y piedras preciosas, sin embargo, estas metáforas son solo ayuda para nuestra fe. Ayudas para nuestra fe. Nos ayudan a mantenernos, hermanos, en la esperanza de que vamos a estar en un lugar mejor.
Estas metáforas te van a ayudar y te van a servir en los momentos difíciles. Y sirven para mostrarnos que hay un gozo y una felicidad superabundantes en el cielo. Pero no se trata de deleites carnales, ojo con eso, sino espirituales. Nuevo gozo estará en la perfección de la santidad. Nuestro gozo disfrutaremos al ver la perfección de la santidad, al ver el rostro puro de Cristo, al sentir el amor de Dios, en conversar con aquellos personajes celestiales, lo cual será apropiado para el alma, y esto excederá infinitamente el deleite carnal que cualquier persona pueda tener. Hoy, si tuviera usted la opción de llegar allá y fuera llamado y presentado ante usted cualquiera de los personajes bíblicos que a usted más le fascinan, ¿cuál pediría usted que se le permitiese conocer? Pablo, algunos. Gloria a Dios. Otros, ¿qué le gustaría conocer? Moisés, Jesús. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude a prepararnos, hermanos. A prepararnos. Porque tendremos un vivo sentimiento de estado de gloria. Así como un hombre cuando está en coma, aunque está vivo, vale tanto como si estuviera muerto. ¿Por qué? Porque una persona que está en coma no percibe ni se deleita en modo alguno de la vida. Aquel que está en coma, aunque esté toda la familia reunida allí, él no logra percibir si usted le lleva un regalo, si usted le lleva los mejores chocolates que a él le gustaban, si usted le lleva el mejor pastel que a esa persona le gustaba. Él no lo percibe porque está en un estado diferente, está en coma. Pero nosotros tendremos un vivo y agudo sentimiento infinito de maravilla y gozo que surge del goce de estar con Dios. Estaremos felices, reflexionaremos gozosos sobre nuestra dignidad y bienaventuranza. Degustaremos cada migaja de esa dulzura y cada gota de ese placer que va a fluir de Dios. Después que la palabra del Señor nos enseña y nos dice, en lo poco has sido fiel. Dígame si no vale la pena ser fiel aquí en lo poco. 75 o 80 años. Para poder escuchar después, en lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Se nos capacitará para soportar la vista de esa gloria. Ahora no podríamos tolerar, hermanos, esa gloria. Así como le ocurre a Moisés allí en el monte cuando él ve las espaldas de Dios y luego desciende al pueblo. Tiene que cubrirse el rostro porque la gente no podía mirarlo a la cara por el reflejo de la gloria que él había visto. Hoy día nosotros no podríamos tolerar esa gloria porque semejante resplandor nos abrumaría. Del mismo modo que el débil ojo humano no puede mirar directamente al sol, pero Dios nos capacitará para enfrentar esa gloria. Nuestras almas serán tan celestiales y estarán tan perfeccionadas en la santidad que podrán gozar de la bendita visión de Dios. Moisés, desde una hendidura de la peña, vio pasar la gloria divina, Éxodo 33, 22. Y nosotros contemplaremos desde nuestra bendita roca, que es Cristo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Una visión beatífica, 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que, hermano, este goce será algo más que una mera contemplación de Él. Algunos eruditos plantean la cuestión de si el goce de Dios consistía en la contemplación únicamente. Esto forma parte de ello, pero supone solo la mitad del cielo. Habrá también un amor hacia Dios, una conformidad en Él, un degustar su dulzura. Veamos qué dice San Juan 17, 24. No habrá solo observación. Hoy vamos a observar lo maravilloso, lo bello, lo que hay allí. ¿Qué dice San Juan 17, 24? Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está la observación. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. El mismo capítulo, versículo 22, ¿qué dice? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos
1. Ahí tenemos la posesión. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, lo dice también Romanos capítulo 8, versículo 18. No es solo un mirar la gloria, sino que también va a ser un disfrute pleno de esa gloria. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Contemplar la gloria de Dios supone que esa gloria se nos revela a nosotros. Ser partícipe de su gloria quiere decir que la gloria se revela en nosotros. Así como la esponja se empapa del vino, así nosotros nos empaparemos también de esa maravillosa gloria. No habrá tampoco interrupción del estado de esa gloria. No lo contaremos con la gloriosa presencia cada uno de nosotros de Dios en ocasiones especiales como ahora, sino que estaremos continuamente delante de Él, experimentando un gozo maravilloso, un gozo profundo, hermanos, que para cada uno de nosotros debiera ser un aliciente que nos ayude, porque esto es un incentivo para poder cada uno de nosotros cumplir con nuestro deber. Cuán diligente y celoso deberíamos ser en glorificar a Dios. ¿Usted está hoy glorificando a Dios en todo lo que hace? ¿Está glorificando a Dios en su familia? ¿Está glorificando a Dios en sus devocionales familiares? ¿Está glorificando a Dios en sus cultos familiares? ¿Está glorificando a Dios en su trabajo, en su matrimonio, en su familia? ¿Está glorificando a Dios junto a sus hermanos? Debemos ser diligentes y celosos en glorificar a Dios, a fin de llegar por fin a gozar de Él para siempre. Así como muchos han escrito, hermano, párrafos y frases gloriosas de este evento, la Escritura a nosotros debiera iluminarnos con el objeto de alcanzar el goce eterno de Dios y de la gloria. Si algo debiera levantarnos de nuestro lecho de pereza para servir a Cristo con toda nuestra fuerza, es esto: la esperanza de nuestro próximo goce de Dios para siempre. Si hay algo que tiene que sacarte de la flojera, si hay algo que tiene que sacarte de la pereza espiritual, es el saber que mañana tienes un día menos de vida y que se está aproximando el día cuando vamos a tener que estar frente al Señor. Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Esto debe sacudirnos y levantarnos de la pereza, hermano, y llevarnos a glorificar a Dios, ya que la esperanza de nuestro próximo goce de Dios para siempre. ¿Qué hacía tan activo a Pablo en la esfera de su trabajo y la religión? ¿Qué dice 1 Corintios 15, 10? Pero por la gracia de Dios, Pablo diciendo, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, si había algo que a Pablo lo movía y lo motivaba, si había algo que a Pablo lo llevaba a trabajar, si había algo que a Pablo lo llevaba aún a exponer su misma vida y a enfrentar muchas veces peligro y la muerte, era el hecho de que él tenía claro que todo lo que él hacía no lo hacía por una capacidad humana, sino que lo hacía a través de la gracia de Dios. Muchos de nosotros a veces nos cansamos, muchos de nosotros a veces nos fatigamos de nuestro servicio a Dios, pero es justamente por eso, porque vamos en nuestra capacidad, porque vamos en nuestra fuerza. Debiéramos hacer lo que hacía Pablo, hermano. No es la fuerza mía la que activa, la que trabaja, sino que debe ser la gracia de Dios. Su obediencia no se movía lentamente como el sol en el reloj, sino tan rápido como la luz que viene del sol. Leímos 1 Tesalonicenses 4:17. Ahí estaremos siempre con el Señor. Termino con esto. Que esto consuele a los piadosos en todas las desdichas que experimenten ahora. Tus quejas, cristiano, ¿no puedes gozar? ¿Te inquietan los temores? ¿Te confunden tus necesidades? Durante el día no puedes gozar de tranquilidad y durante la noche eres incapaz de conciliar el sueño.
¿No te es posible gozar de las consolaciones de tu vida? Que el hecho de que pronto gozarás de Dios y tendrás más de lo que puedas pedir o imaginar, más de lo que puedas experimentar, el gozo de los ángeles y una gloria ininterrumpida y sin fin. Que todo eso te aliente y que todo eso te anime, porque jamás gozaremos plenamente hasta que gocemos de Dios por toda la eternidad. Jamás vamos a sentir tal satisfacción y jamás vamos a sentir tal plenitud de gozo, sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Y es por eso que el gran teólogo, como era Pablo, dice esas palabras tan profundas y que a veces parecen tan simples. Cuando él dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Toda mi vida, Pablo dice, está girando en torno a lo que tiene que ver con Cristo. No nos olvidemos el momento en cual él escribe ese texto. Estaba esperando su sentencia de muerte en la cárcel. Y él dice, para mí vivir es Cristo. O sea, si Cristo me deja con vida, yo voy a vivir y voy a seguir viviendo para Él. Pero si tengo que morir, dice Pablo, morir para mí igual es ganancia. Que sea nuestro pensamiento, hermanos. Lo que nos quede de vida, vivámoslo para Cristo. Lo que nos quede de vida, no sé cuántos años nos quedarán a cada uno de nosotros, pero gástese viviendo y sirviendo al Señor. Que sea lo que Pablo dice, vivir es Cristo. Y si hay que morir, el morir para cada uno de nosotros es ganancia, porque vamos a estar con aquel que nuestra alma anhela de una manera poderosa. Le invito a cerrar sus ojos y a poder orar.